Londres, una de las ciudades más icónicas del mundo, tensiones políticas y un sistema policial que enfrentaba constantes desafíos. Las tranquilas zonas suburbanas, como los alrededores de Hertfordshire, Kilburn y otras áreas conectadas por el ferrocarril, eran vistas como refugios seguros para los trabajadores que se desplazaban diariamente al centro de la ciudad. Sin embargo, fue en estos mismos lugares donde una serie de ataques brutales comenzaron a ocurrir, sembrando el miedo entre los residentes. John Duffy y David Mulcahy, conocidos más tarde como los violadores del ferrocarril, acechaban a sus víctimas en estas áreas, utilizando las vías del tren y zonas cercanas como sus principales lugares de ataque. Estas rutas, normalmente transitadas por viajeros y familias, se transformaron en un coto de caza para dos de los criminales más peligrosos de la historia británica. La policía, enfrentada a crímenes de una violencia y precisión inusitadas, tardaría años en detener la ola de terror que estos hombres desataron. En esta historia, exploraremos no solo los actos atroces cometidos por Duffy y Mulcahy, sino también el contexto social y geográfico que permitió que estos crímenes pasaran desapercibidos durante tanto tiempo. Acompáñanos a descubrir cómo una ciudad vibrante y en constante movimiento se convirtió en el escenario de una de las investigaciones criminales más perturbadoras de su historia. A mediados de la década de 1980, 3 fuerzas policiales en el sur de Inglaterra lanzaron una cacería masiva para encontrar a un violador y asesino en serie, responsable de una ola de crímenes que duró 4 años, entre 1982 y 1986. Este individuo atacaba a mujeres solitarias que caminaban desde estaciones comerciales en Londres y áreas circundantes, a quienes sometía a horribles agresiones sexuales y, en algunos casos, asesinaba. Más tarde se descubrió que, en realidad, había 2 hombres responsables de estos crímenes atroces, John Duffy y Robert Mulcahy, amigos de toda la vida y psicópatas sexuales sádicos. Ambos comenzaron torturando y matando animales cuando eran niños y luego escalaron a acechar en la red ferroviaria como adultos, brutalizando a mujeres inocentes e indefensas. Estos hombres malvados fueron probablemente responsables de al menos 33 violaciones y 3 asesinatos. Muchas de las víctimas sobrevivientes describieron la mirada fría y sin alma de Duffy, quien más tarde se referiría a sus crímenes como una broma, un juego. Su campaña de terror llegó a su fin en 1986 con el arresto de Duffy, quien fue capturado con la ayuda de un perfil criminal. Sin embargo, no sería hasta 1999 que Mulcahy fue arrestado, solo porque John Duffy reveló el nombre de su cómplice tras más de una década de silencio. Los crímenes de Duffy y Mulcahy, conocidos como los violadores del ferrocarril y los asesinos del ferrocarril por la prensa, son un ejemplo del horror que ocurre cuando 2 hombres, unidos por una asociación retorcida, dan rienda suelta al mal. John Francis Duffy nació el 29 de noviembre de 1958 en un hogar católico irlandés y creció en el distrito de Kilburn, al noroeste de Londres. Fue descrito como criado en un hogar responsable y amoroso por sus padres, John Sr. y Philomena Duffy. Durante su infancia, cantaba en el coro y era monaguillo en la iglesia católica local. No había indicios de abuso o abandono en su niñez, al menos, su historia reportada en papel no coincide con la de otros asesinos en serie. Sin embargo, esto no significa que no hubiera problemas en el hogar, solo que estos no llegaron a la atención de las autoridades. A pesar de su entorno, John Duffy era un hombre plagado de sentimientos de incompetencia, cuya vida, desde la infancia hasta la adultez, giraba en torno a victimizar a otros para sentirse poderoso. Era un niño tímido y torpe que fue intimidado desde muy joven. Esto se intensificó cuando ingresó a la escuela secundaria Aberdasers Aske's en Chalk Farm, al norte de Londres, donde los estudiantes mayores lo acosaban constantemente. Sus compañeros lo describían como un solitario, un niño sin amigos, que solía pasar los descansos caminando solo por los terrenos escolares con un abrigo de lona y la capucha levantada, sin importar la estación. Duffy era físicamente pequeño y, como adulto, medía solo 1.62 metros. Además, sufría de un acné severo durante su juventud,
lo que le dejó la piel muy marcada. No hay duda de que estas características físicas, junto con su comportamiento extraño, lo convirtieron en blanco de abusos por parte de sus compañeros y reforzaron sus sentimientos de incompetencia. Poco después de ingresar a la escuela secundaria, Duffy conoció a otro niño marginado y aislado llamado David Malay. Sobre Malay se sabe poco. Nació el 25 de mayo de 1959 en el Hospital General de Hampstead, en Londres, y, al igual que Duffy, creció en un hogar católico irlandés. Sus padres, John y Joan Malay, trabajaban en la industria del alcohol, vendiendo licencias y administrando pubs. En una carta escrita desde prisión, Malay describió a su madre como muy cariñosa y a su padre como alguien reservado, típico de su generación, que creía que los hombres debían ser hombres. Sin embargo, Malay señaló que su padre siempre estaba disponible cuando lo necesitaba. Aunque creció en lo que parecía ser un hogar feliz y amoroso, Malay comenzó a infringir la ley desde muy joven. Cometía delitos menores, como robar dulces en tiendas a los 8 años, y progresó a robar autos y conducirlos por diversión a los 12 años. Desde temprana edad, Malay mostró que pensaba que las reglas no se aplicaban a él y parecía disfrutar de la emoción de cometer crímenes. En la escuela secundaria Abok, al igual que Duffy, fue intimidado, principalmente por su baja estatura, aunque eventualmente superaría a Duffy en altura. Se desconoce exactamente cuándo se conocieron Duffy y Malay, pero probablemente fue alrededor de los 11 o 12 años. Rápidamente formaron un vínculo inquebrantable, basado en la sensación de estar en contra del mundo. Cada uno sacaba algo del otro. Duffy era tímido y veía a Malay como una figura guía, mientras que Malay, extrovertido y ruidoso, disfrutaba tener a alguien que lo seguía incondicionalmente. Aunque John Duffy es la figura más asociada con este caso, como se verá en este video, David Malay era claramente el líder, el más peligroso de los dos y el que comenzó a mostrar tendencias sádicas a una edad temprana. A los 13 años, Malay fue atrapado en la escuela golpeando a un erizo con un bate de cricket y aplastándole la cabeza. Duffy observaba y reía mientras esto ocurría. En otro incidente, Malay ató de pies y manos a su primo de 12 años y lo arrojó a una bañera llena de agua helada, riendo y tomando fotos mientras el niño jadeaba por aire. Al mismo tiempo, la pareja comenzó a interesarse por las chicas, pero su comportamiento extraño y agresivo las alejaba, lo que inculcó en ambos un odio hacia las mujeres que dominaría sus vidas. Este odio no surgió por completo en la adolescencia, sino que probablemente se originó en edades más tempranas y fue reforzado por sus experiencias de rechazo. Pronto, comenzaron a acechar en parques, escondiéndose con máscaras en los arbustos y atacando a parejas. También disparaban a transeúntes con rifles de aire comprimido, casi siempre apuntando a mujeres o niñas solas. Aunque no actuaron sobre sus fantasías de violar mujeres hasta años después, hablaban extensamente sobre esto desde los 12 años. Antes de dejar la escuela a los 16 años, en 1974, ambos hicieron un pacto de silencio, ninguno delataría al otro ante la policía. Esta promesa permitió que Malay escapara de la justicia durante más de una década. La pareja continuó cometiendo delitos menores juntos y alimentando sus fantasías hasta dar el siguiente paso hacia el horror. En 1980, John Duffy consiguió un trabajo como carpintero en British Rail y comenzó a adquirir un conocimiento enciclopédico de la red ferroviaria, estando especialmente atento a las estaciones aisladas que estaban mal iluminadas. Los depredadores podrían esconderse esperando a sus víctimas. La red de metro y ferrocarril de Londres es una maravilla de la ingeniería, pero por cada estación principal como Paddington o King's Cross hay 20 estaciones desoladas en las afueras de la red. Incluso hoy en día, con iluminación LED y CCTV cubriendo cada estación, es fácil sentirse inseguro al bajarse de un tren y caminar desde una de estas estaciones tarde en la noche. Esto era mucho peor en la década de 1980, cuando las cámaras de CCTV no eran comunes y estaban ubicadas principalmente en el centro de Londres. Era el terreno de caza perfecto.
El reinado de terror contra las mujeres solteras comenzó en 1982. Ambos hombres victimizaban a las mujeres antes de este punto y mostraban la repugnante misoginia con respecto a David Malay. Se casó con una mujer llamada Sandra en 1978, pero está claro que, a puertas cerradas, dominaba y controlaba por completo a esta pobre mujer. Lo sabemos debido a su comportamiento con sus colegas en una empresa de mini taxis en la que solía trabajar a tiempo parcial. Cuando era adolescente y hasta los 20 años, se jactaba de que su esposa sabía cuál era su lugar y que era completamente sumisa a él. Él en el dormitorio hacía lo que quisiera sin cuestionarlo. Una controladora femenina en la empresa de taxis declaró más tarde que su actitud hacia las mujeres era repugnante. Si tenía algo que decir sobre ellas, eran zorras que hacían el té. Si se enojaba, decía que las mujeres debían estar en el fregadero de la cocina donde deberían estar o en la cama. Duffy conoció a su esposa Margaret Mustafa en 1980 y, después de un breve noviazgo, se casaron en la oficina de registro de Camden en junio de ese año. Margaret recordaría más tarde el horror que sufrió a manos de Duffy con una cita que decía que usó un pañuelo para tratar de asfixiarla. Tenía una mano en mi garganta y la otra tratando de forzarla a entrar por mi garganta. Este comportamiento a menudo ocurría mientras Duffy violaba a Margaret, mientras él la ataba y la obligaba a hacerlo. Ella afirmó que él solo parecía poder excitarse y actuar sexualmente si ella estaba llorando y peleando contra él. Si ella era pasiva, él perdería rápidamente su erección. Las cosas se intensificaron aún más en la primavera de 1982 cuando John Duffy descubrió que era infértil. Esto fue un golpe duro para él y descargó su frustración en Margaret golpeándola y violándola como castigo. En su mente, era culpa de ella que él no pudiera tener hijos. Esto galvanizó su odio aún más, pero también sin duda lo hizo sentir aún más inadecuado que antes. En agosto de 1982, Margaret dejó a Duffy para escapar del abuso y, aunque se reunieron algún tiempo después, las compuertas se abrieron al descubrir que era infértil. Su esposa, atreviéndose a dejarlo, agravó el odio de Duffy hacia las mujeres, pero también sus sentimientos de incompetencia. Iba a hacer que las mujeres pagaran. Iba a mostrarles lo poderoso que realmente era. Así, en octubre de 1982 comenzó el reinado del terror de John Duffy y David Malay. A lo largo de su cadena de crímenes, ambos demostraron una naturaleza cruel y meticulosa, y su historia se convirtió en una de las más espantosas de la criminología británica. Aunque se cree que Duffy fue el principal responsable de los asesinatos y violaciones, Malay, aunque no fue condenado directamente por los asesinatos de las víctimas de Duffy, estuvo involucrado en su aterradora ola de crímenes. Duffy comenzó a cometer estos crímenes desde principios de los años 80 y, tras un patrón de ataques violentos, finalmente fue arrestado en 1986. Durante su juicio, la policía pudo vincularlo a varios de los crímenes gracias a pruebas forenses y perfiles de comportamiento que ayudaron a construir un caso sólido en su contra. A pesar de su intento de negación y alegar amnesia, Duffy fue condenado por varios asesinatos y violaciones. El caso se complicó aún más con la relación de Malay, quien continuó libre por varios años después de la condena de Duffy, a pesar de los indicios de su implicación. El caso de Malay permaneció abierto durante mucho tiempo debido a las complicaciones forenses y a que la policía no pudo reunir pruebas suficientes para arrestarlo. Finalmente, en 1997, una revisión de los casos de violadores en serie y pruebas de huellas dactilares en un caso sin resolver de 1984 permitió vincular a Malay con uno de los ataques. Esto condujo a su arresto y eventual condena por algunos de los crímenes que había cometido, aunque no por todos. En cuanto al número exacto de víctimas que ambos hombres violaron, nunca se sabrá con certeza, pero la policía sospechaba que la cifra era mucho mayor, dado que Duffy coleccionaba recuerdos de sus víctimas, como llaves de sus casas. Se encontraron al menos 33 llaves en su posesión, lo que sugiere que pudo haber cometido más crímenes que no fueron identificados.
John Duffy fue arrestado y condenado en 1988, en gran parte gracias a las técnicas de perfilado criminal y evidencia forense. Tras su arresto, se descubrió que él y su cómplice, David Malay, habían cometido al menos 3 asesinatos y varios ataques sexuales, pero la cifra exacta de víctimas nunca se sabrá con certeza. Duffy, quien fue acusado de varios crímenes, fue sentenciado a cadena perpetua, pero se negó a revelar información sobre su cómplice, Malay, quien, aunque implicado, no fue arrestado de inmediato. Malay parecía vivir una vida normal después de su implicación en los crímenes y evitó la detección hasta años después, cuando un error en el manejo de pruebas permitió que su vinculación con los crímenes fuera confirmada. En 1997, tras una revisión de los casos, se descubrió que las huellas dactilares de Malay estaban presentes en una escena del crimen, lo que finalmente llevó a su captura y juicio. La policía estaba investigando a varios sospechosos, pero el caso de Unlock fue clave para acercarse a los responsables. El trabajo de los psicólogos y los expertos en perfilado criminal fue crucial para identificar a los asesinos. A través de este perfilado, se logró conectar los crímenes, ya que ambos criminales mostraban patrones similares, como el uso de cuerdas para atar a las víctimas y la violencia extrema. Un avance importante en la investigación fue la implicación del profesor David Canter, quien aplicó la psicología criminal para identificar patrones en los crímenes. Canter identificó la ubicación de los crímenes y la personalidad de los perpetradores, lo que permitió a la policía reducir la lista de sospechosos a una sola persona, John Duffy. En 1997, las autoridades descubrieron que Malay había dejado huellas dactilares en una de las víctimas de violación. Esto fue el resultado de un error en la recolección y análisis de las pruebas durante la investigación inicial. Gracias a esta nueva evidencia, la policía finalmente pudo arrestar a David Malay. A pesar de ser detenido, Malay nunca mostró remordimiento por sus crímenes y continuó negando su implicación en ellos. Pasaron años antes de que fuera finalmente vinculado con sus atrocidades. En el juicio de John Duffy, que comenzó en 1988, la evidencia en su contra fue contundente. A pesar de sus intentos de ocultar su culpabilidad, las pruebas forenses, las huellas dactilares y el testimonio de su exesposa, quien reveló el abuso sexual que había sufrido a manos de Duffy, llevaron a su condena. Duffy fue declarado culpable de los asesinatos de Allison Day, de 19 años, y de Marty Tamboa, de 15 años, además de varias violaciones. Duffy fue sentenciado a cadena perpetua, pero su condena fue revisada más tarde y se le ordenó pasar el resto de su vida en prisión. Mientras tanto, Malay fue liberado por falta de pruebas concluyentes. Este caso dejó una marca indeleble en la historia criminal del Reino Unido. Fue uno de los primeros en los que se utilizó el perfilado criminal de manera tan efectiva para atrapar a los criminales. También mostró cómo la tecnología forense y la determinación de la policía pueden eventualmente llevar a los culpables ante la justicia, incluso cuando intentan eludirla durante años. El caso de John Duffy y David Malay es un recordatorio espantoso de la capacidad de los seres humanos para la violencia, pero también de cómo la justicia puede prevalecer, aunque tarde. Y hasta aquí llegamos con este escalofriante caso que nos dejó pensando en cómo el mal puede esconderse en lugares tan cotidianos como las vías de un tren. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que la policía actuó correctamente en este caso? ¿Qué harías si vivieras en una ciudad donde ocurrieran crímenes de este tipo? Déjame tus respuestas en los comentarios, me encantaría saber qué opinas. Si te gustó este video y quieres más contenido como este, dale like al video. Suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos casos. Comparte este video con tus amigos amantes del True Crime. Gracias por acompañarme hasta el final, nos vemos en el próximo video.